Buenas noches, bienvenidos a Clamor en Facebook, que se transmite de 9 a 10 de la noche, hora de Puerto Rico, de lunes a viernes. Recuerden que después de este programa, a las 12 de la medianoche, de 12 a 1 de la medianoche, hora de Puerto Rico, se transmite el programa de Clamor en la noche, que se origina en los estudios de la cadena del Milagro en Cataño, Puerto Rico. Así que bienvenidos a esta edición de Clamor en la noche. Hoy vamos, como dijimos, vamos a dedicar un ratito a hablarle de Venezuela. Vamos a continuar hablando de la dimensión material y la dimensión espiritual, que son los dos mundos que vivimos paralelamente en ellos. La lucha espiritual, la lucha material, etc. Y la existencia de una dimensión espiritual invisible donde se mueven las fuerzas de la luz, las fuerzas de las tinieblas, y se mueven también las fuerzas de Dios. Así que bienvenidos a Clamor en la noche. Espero que Dios les recompense, les bendiga en el día de hoy, les guarde, les haya bendecido, alabe a Dios. Dios le bendiga grandemente, le conteste sus peticiones. Quiero iniciar el programa de hoy dándole una experiencia que tuve en el día de hoy. Bueno, salí a eso regresé aquí y venía de camino con Jorge Isaac, que están pegando con un asunto de su computadora, y yo me pidió que buscara algo al supermercado que queda aquí cerca. Y yo pues fui allá, me estacioné, siempre voy a comprar dos cosas y vengo con un carro lleno, gracias a Dios por eso. Cuando salgo, un deambulante o una persona que todo el tiempo está en la salida del supermercado, la gente lo conoce, ayuda a llevar el carrito, ayuda a otras cosas, y está esperando una ayuda, pero este día me dijo: Rasky, ora por mí. No me pidió dinero, no me pidió nada ni comida. En el momento que estoy hablando con él, llega una señora y le trae un refresco y le trae una comida para esta noche. Pero él me dice: yo lo que quiero es que ores por mí. Yo lo que quiero es que tú ores por mí. Bueno, pues ayúdame. Llevamos el carrito, lo estamos poniendo en la compra, eran como 3 bolsas grandes, una bien pesada, y las colocamos en el baúl de mi carro, cerré el baúl, y entonces me dijo: ora por mí. En ese momento lo abracé, empecé a orar por él, y empecé a reprender los vicios, las ataduras, hablarle de que valía mucho para Dios. Eran como las 6 de la noche ya, y que Dios lo amaba, que Dios lo quería. Y entonces lo abracé, empezó a llorar, y creo que era deambulante, pero me imagino que es un anciano afro-puertorriqueño, que no tiene ingresos, que ha estado atado a algunos vicios, lo que sea, pero es una persona pacífica y tierna. Entonces estuve ahí como 20 minutos orando por él, y lo abracé, le puse la mano encima, lo llevé. Entonces al lado estaba la señora que trajo la comida, y se maravilló la gente, porque ahí estamos en la afuera del supermercado. Así que Dios siempre pone una oportunidad de uno para uno poder hacer su tremenda voluntad. Luego que oré por él, reprendí los demonios de adicción, reprendí las ataduras, le dije: tú vales mucho para Dios, Cristo te ama. El hombre se bebía las lágrimas. Una experiencia sencilla ahí, sin mucho público, sino la presencia de Dios, él y esa señora que le parece que todos los días le trae comida. El asunto es que llorando empezó a orar conmigo, a repetir que Cristo lo amaba, a pedir perdón por sus pecados. Bueno, si tuvo una experiencia o no, yo sé que algo hizo Dios. Yo quiero que esta noche usted ore por esta persona, ore por todos los que están en las calles, hermanos, los que están pasando por pruebas, dificultades. Eso fue un alma que, como digo, hizo profesión de fe, pero
hacer de profesión de fe no es solamente que venga su fruto, que haya fruto. Es decir, que la persona puede repetir lo que le da la gana, pero ese hombre estaba llorando, impactado, y yo espero que haya tenido una liberación verdadera. Y digo eso porque el hecho de que una persona haga profesión de fe se sabe luego por sus frutos. Se recuerda en el libro del Evangelio según Mateo, capítulo 7 de San Mateo, terminando el Sermón del Monte, el Señor dice estas palabras. Vamos a irnos al capítulo 7, los últimos versículos. Déjame ver por aquí. Los últimos versículos, casi los últimos. El capítulo 7 de Mateo, verso 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Escuche bien claro esto, dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. En otras palabras, que la adquisición de la nueva criatura, de la salvación, es más que repetir unas palabras, es más que hacer milagros, es más que profetizar, es más que echar fuera demonios, es confesar a Cristo, confesar tus pecados a Él, apartarte de Él y recibirlo como tú sabes, y con tu boca confesaras al Señor Jesús y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y no importa cuál rojo sea tu pecado, su sangre lo limpiará. Y no importa cuán hondo te haya escuchado, Dios te haya hundido, Dios te escuchará. Y entonces, por sus frutos, y lo que dice bien claro, es que por sus frutos los conoceréis. Y eso está muy entendido. Es decir, hacedores. Entonces dijo, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es que por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Entonces tiene que haber un cambio. Tiene que pasar algo. Si sigue igual como está, si sigue la práctica inmoral, si sigue mintiendo, algo ha pasado y esa vida necesita todavía un encuentro personal con el Señor. Pablo dice, lo dice bien claro en 2 de Corintios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y dice también, si el justo cayere 7 veces, 7 veces Dios lo levantará. Así que si lo sigue haciendo de regalo, su conciencia se va a cauterizar y no vale. Pero Dios conoce al adicto, Dios conoce al alcohólico, Dios conoce a la persona que está ligada a un demonio. Y una vez que lo libera, el diablo va a venir y va a atacar y va a buscar. Pero dice que Él está dispuesto. Cuantas veces tú caigas, Él te va a restaurar. Pero déjame decirte, dice, no tentaréis al Señor con tu Dios. No se puede jugar con este asunto. ¿Por qué sucede? Que cuando la persona empieza a jugar con el asunto espiritual, su conciencia se cauteriza. Su sensibilidad espiritual desaparece y llegará un día que ya Dios no podrá hacer por ti porque ya tú estarás cautivo de tu pecado. Así que no puedes regalar con eso. Tienes que si 7 veces caes y reconoces tu pecado y te arrepientes,
pues va a llegar a un punto, y dice 7, quiere decir que tengo un punto que no puede eso volver a pasar, porque Dios habrá cambiado tu vida, te habrá dado las herramientas, te habrá dado la fuerza, te habrá dado la experiencia, para entonces seguir camino, por el camino angosto hacia la ciudad eterna. Que Dios te bendiga. Si has caído, vuelve. Si estás descarriado, si has caído en una doctrina de error, vuelve al Señor. Viene a Cristo. Dale tu vida al Señor. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo en tu vida. No te arrepientas. No te arrepientas de la lucha. No te arrepientas de seguir a Cristo. No te arrepientas de confesar a Cristo. No te avergüences. Es lo mismo. Hay gente, ay, pues me avergüenzo, me arrepiento de haber hecho este pago. No. Tú no te arrepientas de haber empezado a caminar, porque mucho camino te resta. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. En otras palabras, todo el que quiere seguir en pos de mí, Jesús dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Maravilloso, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. Y me encanta la parte que configura esto que viene antes de eso. En el capítulo 7 del Sermón de la Montaña, el verso 15 al 20, dice, guardaos de los falsos profetas. Nos vengo diciendo, tenga cuidado, la gente que usted sigue por YouTube, la gente que usted sigue por Facebook, la gente que usted sigue por libros, tenga cuidado los que usted son, dice, que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, las malas amistades, esa gente que usted sostiene horas y horas en el teléfono, horas y horas por Facebook, horas y horas por comunicaciones de internet. Usted tiene que estar seguro quiénes son, porque van indoctrinándote. La Biblia lo dice bien claro, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son los lobos rapaces, lo que le dijimos aquí en la lucha electoral que hubo, que la alianza satánica eran lobos rapaces vestidos de oveja. Y así los hay de todas las ideologías y de todos los partidos. Hay gente que no son ovejas, son lobos rapaces. Y así hay profetas y profetizas por ahí, por YouTube, por todo, y que ganan su amistad. Pero este no es el asunto de que usted sea mi amigo, mi amiga. No. La relación con Dios es una cosa y la amistad con la gente es otra cosa. Entonces, usted puede ser mi amigo, pero si usted no sirve a Cristo, eso, mi amistad no le va a salvar. Y yo tengo que tener cuidado, porque la amistad con el mundo es destructiva. Las personas se transforman y se acercan a uno como lo hizo Dalila con Samson. Eso es una realidad. Como lo hicieron los gabonitos con Israel, que se le acercaron con un cuento y los engañaron. Por eso dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino prueba los espíritus, son de Dios o no. Usted acérquese a Dios. Usted puede ser tener el amigo que sea, pero su amigo no puede usted confiar ni en nadie ciegamente. Dice, mira con el salmista dice, aunque mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me negaran, Jehová con todo me recogerá. ¿Qué quiere decir? Que aún el padre uno y la madre de uno y la esposa de uno y el esposo de uno y el hijo de uno y la vecina y la amiga pueden estar siendo usados por el enemigo. No quiere decir que uno no tenga confianza, ¿no? Que la única confianza ciega y absoluta tiene que seguir usted la dirección del Espíritu, lo que Pablo dice en Apocalipsis 12:1 y 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él no puede mentir, Él no te falla, como dijo el salmista, aunque mi padre y mi madre, dice que lo más cercano es papá y mamá, y el papá y la mamá lo pueden fallarle a uno, pueden llevarlo por un mal camino, pueden estar haciendo algo que no está bien. Eso no quiere decir que no tenga
confianza en papá y mamá. Pero aún el profeta le dice Dios al profeta, ni de la que duerme a tu lado te confíes ciegamente. Esa es la palabra que hay que decir. No te confíes, ni de la que duerme a tu lado te confíes ciegamente, ni del que duerme a tu lado te confíes ciegamente. Eso no quiere decir que no pueda haber confianza en el matrimonio. Tiene que haberla, porque si no la hay, pues eso es un infierno. Pero la confianza en el cónyuge, en la pareja de uno, en la compañera o compañero, tiene que estar conscrita a la palabra de Dios. Tiene que estar puesta en tal manera, reconociendo que esa persona que tú amas, esa persona que tú escogiste, esposa o esposo, te puede fallar, te puede descarrilarse, puede descuidarse espiritualmente. No necesariamente tiene que ser, pero puede ser. Porque esa esposa y ese esposo, ese hijo y esa hija, ese padre y esa madre, ese pastor y esa pastora, pueden fallarte, porque son seres humanos imperfectos. Por eso Pablo dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, nuestra mirada puesta en Él. Él no puede mentir, Él es perfecto, Él no falla. Por eso el salmista dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Entonces, la confianza ciega, absoluta, total, completa, tiene que estar en Dios. Tu esposa te puede fallar. Tu esposo te puede fallar. Tu padre y tu madre te pueden fallar. Tus hijos y tus hijas te pueden fallar. El pastor y la pastora te pueden fallar. Óyelo bien, bien claro. El profeta, el hombre de Dios, quien sea, puesto los ojos en Jesús, esos todos te podemos fallar. El único que no te puede fallar se llama Jesucristo, quien dijo, yo soy el mismo ayer, hoy, por todos los siglos, que te amó con un amor indefinido, un amor eterno, que dice que en esto mostró el amor de Dios para con nosotros, que Jesús, que aún tú y yo siendo pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Eso es lo importante de todo esto. Y en esta noche que comenzamos este encuentro, quiero recordarte que tu mejor amigo es Dios, es Jesucristo. Todos te pueden fallar, yo te puedo fallar. No quiere decir que uno no tenga, sin confianza no se puede vivir. No puede vivir. El celo es la manifestación más alta de la desconfianza, que a veces se crea por elementos diabólicos y a veces se crean por acciones de la segunda persona. Y que hace ciertas cosas que tienden a indicar que algo anda mal. Eso es lógico. Pero recuérdate esto, cuando te falle tu madre, cuando te falle tu padre, cuando te fallan tus hijos, cuando te falla el pastor, cuando te falla la pastora, cuando te falla el líder conciliar, cuando te falla el profeta o te falla quien sea, Dios es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. A Él no lo puede engañar nadie. A Él no lo puede engañar por ser. Por eso es que Cristo en este último tiempo, en Mateo 24:4, dijo, mirad que nadie os engañe. Mirad que... Eso es el comienzo de la revelación profética del sermón del monte profético, de ese sermón del monte de los olivos, es esa. Mirad que nadie os engañe antes de los terremotos, antes de las guerras, antes de las plagas, antes de todo lo que está involucrado en ese sermón profético. Viene y dice, mirad que nadie os engañe, porque hay un mundo espiritual. Hay una dimensión espiritual que si la persona que estamos nosotros físicamente en el mundo material no está adicto, pues vienen los datos de fuego, la basura que sale por internet, lo que ven en el cine, las conversaciones en los teléfonos con los malos consejeros y consejeras. Eso mismo, que no le importa, te dicen esto, y te siembra. El que te siembra odio contra tu padre y tu madre, el que te siembra odio contra tu esposa o tu esposo, así, que te siembra odio contra un hombre y una mujer de Dios, no es de Dios. Porque una cosa es sembrar odio y una cosa es
advertir, dar un consejo, pero quien te orienta al odio, el que te orienta a destruir, eso es lo que dice la Biblia. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es más, dice, en Deuteronomio dice que si un profeta o un soñador de sueños se cumpliera la profecía y se cumpliera el sueño, o hacedor de milagros, los milagros se cumplieran, pero si todas esas señales se cumplieran, si toda esa amistad, esa amabilidad, ese cariño que te muestra esa otra persona, esa amiga, ese amigo, esa persona, si después de todos los consejos que te dan, dice a la palabra y al testimonio. En Deuteronomio, Dios le dice al pueblo de Israel y por enseñanza para que Moisés se la dé al pueblo, le dice, si habiendo hecho todo esto, lo que te dice, el consejo que te dio y todo lo que ha dicho, y todo lo que ha dicho, no importa el milagro que haya hecho, los sueños que se haya cumplido, si lo que está promoviendo va contra a la palabra revelada, si va contra la palabra revelada, si te dice y es un hombre que no es tu esposo, una mujer que no es tu esposa, y te sonsaca a la lujuria, al adulterio, o si no eres casado, a la fornicación, y después que te ha hablado de todas las revelaciones y te ha usado toda la artimaña, esa persona no es de Dios. En el Antiguo Testamento lo mataban. Ahora el que lo hace de Dios. Todo Dios es vida y abundancia, pero Él es juez de toda la tierra. Y Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Así que en esta noche, analizando esto, Dios les bendiga. Entren en todo el fulgor de esta noche, en toda la bendición de lo que Dios tiene, y analicemos todo lo que vamos a hablar en el resto de esta noche. Como le digo, no ponga ciegamente sus ojos en mí, examina todo, ponga sus ojos en Cristo, siga al Señor, ciegamente al Señor, por la palabra de Él. Entonces tenemos que tener mucho discernimiento. Tenemos que analizar lo que está aconteciendo a nuestro alrededor bíblicamente. Si nosotros creemos lo del libro del capítulo 6 de Génesis, que Dios dice que después que quedó Adán y Eva, y después que vio la civilización corrompida, violenta, derramando sangre, herejías y corrupción moral, dice, me arrepiento de haber hecho al ser humano. Me arrepiento de haberlo hecho. Y lo digo, mire, porque quiero que entendamos que Dios es bueno, pero Dios es amor, pero es fuego consumidor. Y dice la palabra que en el capítulo 6 de Génesis, versículo 3 dice, dijo Jehová, no contenderá mi espíritu para siempre con el hombre. Lo digo más literal. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Y sigo adelante. Porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Bueno, entonces, en el verso 5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho, era mucho en la tierra. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los hombres, y ahí estaba hablando de la mujer también, se dio cuenta que la maldad crecía. Su designio de sus pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. Así que eso, la mente depravada, el ataque principal del mundo espiritual hacia el mundo material en la mente del ser humano, en el cerebro, es el cerebro. Por eso los dardos de fuego del maligno, sus mentiras, sus engaños, sus herejías, van dirigidas a esto aquí, a tu cerebro aquí. Este es el centro, tu alma es tu espíritu, tu persona eterna. El alma es eterna. Vive dentro de este cuerpo. Y el cuerpo, la vida del cuerpo, está en la sangre que bombea el corazón. Digo que bien claro. El espíritu, el alma, que tiene inteligencia,
que tiene voluntad y tiene sentimiento, vive dentro de este cuerpo y manifiesta sus emociones a través de este cuerpo. En otras palabras, la vida del cuerpo está en la sangre y entonces esa sangre la bombea el corazón. Pero entonces el ser humano es voluntad, es inteligencia y es no solo inteligencia y voluntad, es también sentimientos, tiene emociones, sentimientos, inteligencia. El alma que se llama Jorge Rasky o Juan Lofilluyi no sé qué, Juan Guzmán, o Helen Álvarez, o Francisco Nieto, o el señor Donald Trump, o Biden, el alma es esto que está dentro, eres tú y yo. Pero esa alma está en el nivel espiritual. Y entonces se manifiesta con el nivel material en el cual estamos a través del cuerpo. El centro de manifestación es el cerebro. El cerebro físico es lo que el alma usa para manifestar sus emociones, para tomar sus decisiones y revelarlas a través de su cuerpo. Es decir, que la inteligencia que hay en el alma se manifiesta a través del cerebro. El cerebro utiliza la inteligencia para nosotros llegar al punto que tenemos que llegar. Las malicias espirituales en los aires o todos los elementos negativos tratan de llegar a la mente. Yo hace años hice un mensaje que se llama Liberación Mental y lo voy a tener que decirle al pueblo, traerlo de nuevo, mejorarlo, porque la gente no entiende esto, somos una tricotomía. Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, una Trinidad, casi todo está hecho en la creación en un sistema trinitario. Hay gente que se han ido a errores. Entonces han querido entender lo espiritual con una mente carnal. Y no es posible. Sabe que yo tuve una experiencia muchos años atrás. Yo he perdido la cuenta de cuánto tiempo llevo convertido, pero le quiero decir que llevo más de 60 y pico de años convertido. Y de ministerio, 60 y pico también. Llevo más de 60 y pico. Pero recién convertido en la ciudad de Nueva York, yo trabajaba en una empresa que ya no existe, era como Sears o JCPenney. Se llamaba Robert Hall Clothes. Robert Hall Clothes era con ropa para jóvenes, niños y hombres. Yo trabajaba en el departamento de publicidad y de correspondencia. Era un correo. En ese correo habíamos varias personas trabajando. Entre ellos estaba un judío que era el manager, supervisor del correo. Un judío que era joven, que estaba estudiando para rabino. Y como 2 o 3 personas más que servían, que es un edificio grande, es una corporación que entonces estaba en todo Estados Unidos. Entonces, todas las cosas pasan. Cielo y la tierra pasarán, la palabra mía no pasará. Las empresas dejan de ser, los partidos políticos desaparecen, los reinos, los reinados, los gobernantes, toda la riqueza, todo eso desaparece. Pero había 2 o 3 ahí que eran correos que tenían que llevar el correo, carteros que llevaban el correo a las diferentes divisiones de Robert Hall Clothes. Yo estaba en la división del correo, me tocaba seleccionar la publicidad y enviarla a California, a Chicago, a donde fuera. ¿Qué pasó en esos días de ser recién convertido? Pues me vino lo que le pasa a todos recién convertidos. Creemos que lo sabemos todo, creemos que estamos en control de todo, y entonces llega el momento que nos viene un pensamiento como que nos ponemos perplejos, no podemos entender lo que pasa. Sé que me vino una gran confusión a mí cuando me hablaron de la eternidad de Dios. Cuando decía en la iglesia o en los mensajes que oía por radio, lo que leía en los libros, que yo soy el alfa y el omega, yo soy el que soy, el que siempre fui.
Yo soy el principio y el fin. Esa es otra palabra. No existí y existiré. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Yo siempre he existido. Yo soy. Entonces el concepto de eternidad para mí era chocante. Y el enemigo me ponía a dudar de la eternidad. Pero ¿cómo es posible si todo tiene un comienzo y todo tiene un fin? Pero aquí dice, yo siempre fui y siempre seré. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. No, existo siempre. Yo llegué al trabajo confundido toda la noche. ¿Será verdad? No puedo entender esto. ¿Existirá Dios? ¿Será verdad esto? Y entonces ese estudiante rabínico, yo le pregunté. Claro, el jefe era un judío hipócrita. Él todos los viernes se le va a Shabbat y llegaba a la oficina, al departamento de esto, con la cojita esa que se ponen los judíos. El kiput, o como le quieran llamar. Pero luego nos decía a nosotros, el resto de la semana, mi Dios es el dólar. El Dios de él era el dólar. Pero el viernes se metía a la sinagoga, se ponía su kiput, su gorrito, y empezaba a recitar los salmos y salía de allí bien edificado. Pero era el mismo pecador, porque era un carnal. Y él decía, mi Dios es el dólar, y así hay un montón de gente. Hay creyentes, y en otras palabras, hay creyentes intelectuales de Dios. Hay gente que creen que Dios es real y dicen, yo creo en Dios. Pero esos son ateos prácticos. Son ateos prácticos intelectuales. En otras palabras, son ateos que creen en la existencia de Dios, que dicen que no la niegan, pero viven como si Dios no existiera. Este judío era así. El viernes estaba en la sinagoga con el Shabbat y el gorrito, como hay un montón de religiosos, como hay un montón de judíos que necesitan, y hasta el día que no se conviertan a Cristo, van caminito al infierno. Pero este decía, mi Dios es el dólar. Entonces, el judío y yo, el seminarista, estuvimos horas hablando. Y yo le pregunté, ¿cómo es esto de que Dios es el alfa y el omega, el principio y el fin? Y me dijo, tú sabes lo que Dios nos hizo a nosotros con una mente limitada. Una mente acostumbrada al comienzo y al final de todo. Al nacimiento y a la muerte. A sembrar una semilla y ver el fruto, el árbol, y luego el árbol morir. Nosotros hemos sido adaptados a una mentalidad que todo tiene un comienzo y todo tiene un fin. Para nosotros entender el atributo de eternidad de Dios, no lo podemos entender con esta mente limitada que está, está preparada, está orientada, está organizada, está hecha para entender el principio y el fin, pero no para entender que algo existió, existe y existirá para siempre. O sea, hay misterios espirituales que no lo entendemos sino por la fe. Hay cosas que solamente podemos creer por la fe. No lo entiendo, no lo comprendo. Yo entiendo a mi capacidad en un sistema que Dios es eterno. Pero mi mente no está capacitada para entenderlo sino por fe. Y así como nosotros no podemos entender cuál es la profundidad del universo. Es diferente. ¿A dónde termina el universo? ¿A dónde comienza? Vamos a la ciencia. Entonces, ese concepto de eternidad podemos aplicarlo a que ninguno de nosotros está capacitado para entender a dónde llega el final del universo, porque todos estamos aprendidos, capacitados, instruidos, acostumbrados a que algo tiene un fin y tiene un principio. ¿Dónde comienza el universo y dónde termina? Mi mente no me puede volver loco tratando de entenderlo. ¿Cuántas estrellas hay en una constelación? Ahí es que se nota la diferencia de por qué Dios nos dice
combate el ateísmo, ni pelea con los ateos. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Porque este asunto en nuestra mente no podemos entender el concepto absoluto de Dios. No podemos entender todos sus atributos. No podemos entender especialmente sus atributos de perfección y de ser el alfa y el omega, el principio y el fin. Así como yo no te puedo decir cuántas estrellas, cuántos sistemas solares hay alrededor de todas las estrellas. ¿Cuántas constelaciones hay? Las constelaciones se componen de miles y millones de galaxias. Y entonces, como no te puedo decir cuántas constelaciones hay, que son millones de constelaciones en el universo, que cada constelación se convierte de galaxias con miles de estrellas, y puede tener miles de galaxias con miles de estrellas, de satélites y lo que sea. Y nosotros estamos en la Vía Láctea y somos un planeta de 9 planetas que le dan la vuelta al Sol, que es una estrella. Y entonces esta galaxia, la Vía Láctea donde vivimos nosotros, pues tiene una estrella que tiene unos 9 planetas que le dan la vuelta a esa estrella. ¿Cómo entenderé yo la profundidad? No hay científico que lo pueda hacer. Escasamente Einstein, con la teoría de la relatividad y ciertos principios, personas temerosas de Dios en la ciencia, han entendido la existencia de los átomos. Y al entender la existencia de los átomos, saben que toda materia es compuesta de átomos. Por eso es que entonces lograron el misterio de poder dividir el átomo y construyeron la bomba atómica. Pero no tienen control sobre todo esto. Si hay una guerra atómica y nuclear sería algo terrible. Pero normalmente nadie puede entender cuántas constelaciones que están compuestas de miles y millones de galaxias, y galaxias que están compuestas de cientos y de miles de componentes de estrellas que tienen a su alrededor, que tienen a su alrededor planetas como los que tenemos. Esto no lo puede entender una mente sino aceptando por fe. Lo creó Dios, no puede haber otra cosa. Y que todo funcione como un molino estelar, que la luna le dé vuelta a la Tierra y la luna, ese astro que está allá, controla las mareas. Entonces que todo esto se mueve sin que haya un choque universal de millones de constelaciones compuestas de miles y millones de galaxias y de sistemas solares. Y todo funciona como un molino estelar, todo funciona bien hasta que el hombre lo trata de dañar. Así que en esa realidad de esta noche tenemos que tener fe. Dios creó el espíritu, creó el cuerpo de Adán y Eva. Adán lo sacó del polvo, a Eva lo sacó de la costilla. Hizo lo que quiero con el estuche. El estuche de Adán lo hizo del polvo de la tierra y el estuche de Eva de una costilla que le sacó de él. Algunos dicen que no la sacó de la cabeza, ni un hueso de los pies, ni la cabeza, porque no quería que la mujer se le trepara en la cabeza y no fuera la mandona, y para que el hombre fuera la cabeza del hogar, pero tampoco la hizo de un hueso de los pies para que la pisoteara y la maltratara. Así que Dios fue sabio en eso. Son ideas que uno analiza en esto. Pero cuando leemos que Cristo cruzó las paredes después de la resurrección y se le apareció en aquella casa a los discípulos, a los apóstoles, no lo podemos entender. Pero luego cuando entiendes que ya que Einstein y los científicos han entendido que todo es compuesto de átomos, esa pared es compuesta de átomos. Esa imagen que está detrás de mí aquí, que está ahí detrás, es compuesta de átomos. Por eso, ¿qué pasa? Dios lo que hizo cuando Cristo tiene el cuerpo glorificado y será el mismo cuerpo que tengamos nosotros glorificado, Él separó los átomos que componían la pared y los átomos que componían su cuerpo glorificado, los atravesó entre esa pared y salió y se reconstituyó aquí, tal como usted verá quizás en la ciencia y ficción y en todo lo que hay. Pero eso fue una realidad y es una realidad científica. Si podemos lograr desintegrar los átomos del cuerpo y los átomos de un sólido, supuestamente, podemos atravesar paredes.
Eso es el cuerpo glorificado. Entonces, lo que les quiero decir es que lo que no entiendes ahora, lo entenderás después. Pero hay que servir a Dios por fe. Entonces, la importancia de esta mente, porque de esta mente, de ese mundo espiritual, en el sentido maligno, vienen pensamientos de duda, vienen pensamientos de lo que meten tus amistades. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y las malas conversaciones vienen de las malas amistades que van dinando tu mente, de libros que están llenos de error, de cosas que salen por aquí que son disparates, es decir, y de teorías como la que dije, la teoría de la liberación, el libro de las luchas de clases de Marx y del Das Kapital, y cuánta porquería hay del espiritismo, de todas las diferentes teologías heréticas que existen. Entonces esas ideas vienen y se cautivan. Por eso liberar a alguien del error es tan difícil, porque esas ideas se meten en la mente, cautivan la mente, y eso se llama opresión satánica. La posesión satánica es cuando el demonio se apodera del cuerpo completamente, pero empieza con la posesión satánica que comienza entrando en el pensamiento. Por eso dice, en todo lo honesto, en todo lo amable, en todo bueno, en todo lo que sea positivo, y dice, en eso pensar, y dice, meditaré en la palabra de Dios día y noche. Por eso dice, guardaré en mi corazón tus palabras, porque quiere decir, este es el asentamiento de nuestras emociones, pero quiere decir, las guarda aquí. Y entonces, emocionalmente, esa inteligencia que hay ahí se transmite y se manifiesta el sentimiento, porque el órgano de manifestar nuestros sentimientos, que vienen del espíritu del alma, es el corazón. Por eso dice, ay, me dolió en el corazón. Porque es el asentamiento de nuestros sentimientos. Y el alma, somos alma, cuerpo y espíritu. Ojalá que en el día de hoy podamos entender que lo que está pasando en el mundo hoy en día es una guerra. Una guerra tremenda. Escuchar el testimonio hoy en el fúnebre de Jimmy Carter, que fue el 37 presidente o 36 de los Estados Unidos de América. El presidente de los Estados Unidos de América, que murió a los 100 años de edad, oír a sus nietos hablar, especialmente el que habló, de un hombre que fue presidente, pero fue un hombre temeroso de Dios. Perfecto no hay nadie. Ver lo que está pasando en el mundo en el día de hoy, lo que está pasando en California, manifiesta que cuando un territorio, una nación, un estado, una ciudad, una persona se aparta de Dios, la protección de Dios se va. ¿Cómo podemos explicar esa tragedia? Oremos por las víctimas de eso. Pero esa zona desde San Francisco hasta Anaheim, a través de Hollywood y a través de todos Los Ángeles, esa es la sector de los Estados Unidos de más contestación, inmoralidad, de más libertinaje, de más pornografía, de todo. Bueno, la capital de Sodoma y Gomorra se llama San Francisco. Nueva York es un ejemplo en segundo lugar. Pero ¿qué pasa con el pueblo antediluviano? Llegó un momento que dice la palabra que Dios se arrepintió de haberlos hecho. Aunque Dios es amor, el proceso viene primero que Dios se aparta. Yo no me atrevo a decir que esos fuegos son un juicio inmediato de Dios. Pero sí puedo decir que cuando una sociedad se aparta del Señor, se aleja del Señor, y claro, se aleja del Señor, y un sitio donde ha habido tanta iglesia y tanta predicación, en un tiempo se decía que la ciudad de los ángeles caídos era Los Ángeles, porque todos los predicadores y predicadoras que estaban mal con Dios se iban a abrir una iglesia allí, y eso está pasando en Orlando. Hay mucha gente buena en Orlando, pero todo el que quiere huir de todas partes va a parar allí con su más gente buena, gente de Dios, pero van a parar un montón de falsos apóstoles que lo que están haciendo es viviendo del engaño, que es mentira, y hay gente buena. Y hay gente buena también. Y vio Jehová, lo dice bien claro, vio Jehová la maldad de los hombres, que era mucho,
en la tierra y que todo destino de los corazones, de pensamientos del corazón de ellos, era de continuo solamente al mal. Y en el verso 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en el corazón. Y mire lo que dice Dios. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde los hombres hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero hay una palabra de esperanza en el verso 8, pero no ve allá gracia a Dios. No busques tener gracia con el presidente, con la presidenta, con el pastor, con la pastora, con el evangelista, con el obispo, con el apóstol, con el gobernador, con el presidente. Busque hallar gracia ante los ojos de Dios, quien es el que termina todo. Pero aquí dice que a Dios le dolió esto y dice, destruiré, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres y mujeres que he creado. Pero eso es la furia final de Dios. Cuando el hombre, vamos a tomar California, un ejemplo. California ha hecho lo siguiente. California ha cogido y se ha convertido en el estado que dicen que es un estado refugio. No, ese refugio no solamente de refugiados buenos, es refugio de criminales, es refugio de Sodoma y Gomorra, es refugio de todo libertinaje. Hollywood es la fábrica de inmoralidad más grande de la tierra. Y el libertinaje de toda esa gente, no porque sean ricas, pero en Beverly Hills, en todos esos lugares, las cosas que pasan, dicen que, como dicen, lo que está en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pero habría que examinar esto que está ocurriendo, esto que está sucediendo, si es que ya la condición de California, la maldad es tan grande, que viene el juicio de Dios, se viene acercando. Y que esto que viene por negligencia, que viene por la naturaleza, que viene porque al estar desprotegido de la protección de Dios, ese sector está abierto a todo elemento destructivo de la naturaleza. Y la protección de Dios se va yendo. La rebeldía de ese estado. Lo mismo está pasando en Nueva York. Lo mismo está pasando en Puerto Rico. Lo mismo pasó en Venezuela. En Venezuela por años, igual que en Cuba, en Venezuela y en Puerto Rico, pero en muchos países del mundo, en Europa, la gente antes de la Segunda Guerra Mundial, lo que había era un total libertinaje. Y el vacío del libertinaje y ese movimiento se llenó de la presencia del enemigo, de la presencia de la naturaleza rebelde. Y en ese momento la gente no se dio cuenta. En 1930 comenzó la decadencia del estado de California. ¿Por qué todos los fuegos y todos los grandes desastres de la ciudad de California están en ese lado del Pacífico que viene desde allá arriba de San Francisco hasta Anaheim, hasta Los Ángeles, hasta Los Ángeles y Hollywood? Porque esa es la zona. No es que no hayan justos allí, no es que haya gente de Dios allí. Lo que pasa es que la maldad de esa zona es tan terrible, el tráfico de drogas, que viene también y entra, porque si no hubiera clientes para las drogas, no vendrían ni de México ni ningún sitio. Pero ¿por qué toda esa droga entra por ahí, por toda esa parte de Estados Unidos y todo eso? Porque hay un consumo en Estados Unidos, especialmente en el área de Nueva York, en el área de California, y eso se ha consumido y se ha regado por todo. Y eso significa una decadencia moral. Nadie había dicho esto, pero lo quiero explicar. Entonces, cuando la gente se aparta del Señor, la gracia y protección de Dios se aparta. Es decir, Puerto Rico, cuando ha estado lejos de Dios, los huracanes han barrido aquí. Cuando la misericordia de Dios ha llegado, pero no ha dado el grado de espiritualidad del pueblo, como me pasó con María, que me preguntaron que por qué llegaba el huracán y por qué había entrado. Y yo le tuve que decir la noche antes al pueblo, Dios me habló en clamor, que no orara para que no viniera,
que orara para que no viniera lo peor. ¿Por qué? Porque el grado de espiritualidad y los muros de protección de Puerto Rico estaban decaídos. La herejía, la confusión, la depravación, el descuido, la cuestión de las pugnas religiosas y la decadencia espiritual en el cuerpo de Cristo. Ya lo que hay motivación, exhibicionismo, entretenimiento y la seriedad del espíritu y la consagración se ha ido desvaneciendo, porque ante el vacío de la presencia de Dios tienen que inventarse para entretener la gente. Entonces el Señor dijo que oraran para que no viniera lo peor, y no vino lo peor. Pero imagínense que hubiera venido lo peor. Hay que evaluar entonces como le pasó. Bueno, pero esto lo podemos continuar mañana. Está interesantísimo. ¿Cómo midió Dios al gobierno babilónico, al pueblo de Babilonia? ¿Cómo midió Dios al pueblo de Nínive? Mañana ampliaremos en eso. Quiero decirles que la gente de California no culpe a Dios por esto, porque si Dios le diera la gana, pasará lo que va a pasar. Lo que en 1930 una profeta de Dios verdadera, que no se sabe dónde se murió y no se sabe ni su nombre, dijo que iba a haber un terremoto tan grande en esa zona que desde San Francisco hasta Anaheim, hasta Hollywood, hasta Los Ángeles, hasta Anaheim, donde está Universal Studios, donde allí en la bahía tienen el Queen Mary y todas estas cosas, toda esa parte del terremoto, y nadie sabía públicamente de las dos franjas de San Andrés. Y esa mujer dijo, todo se hundirá y partirá en canto el terremoto. Y de ese tono está temblando California, no deja de temblar. Dios le está diciendo, arrepiéntase, apártese. Ya Dios ha comenzado cuando tú oyes a Denzel Washington convirtiéndose, cuando oyes a Mel Gibson, cuando oyes a otros artistas denunciando el pozo séptico de corrupción, canibalismo, indecencia, cuando vienen saliendo lo de Puff Daddy, las orgías y toda la colección de los famosos llamados ídolos de Hollywood y ídolos de la nación. Y luego las políticas corrompidas por hombres como Newsom y alcaldesa que andaba por allá, la alcaldesa de Los Ángeles andaba por Afganistán, por Kenia, yo no sé por dónde en África, en el investimiento de un gobernante, en vez de estar allí. Y que luego se descubre, no le culpen a Dios, que le partieron a la ciudad de Los Ángeles y a todo ese sector, le partieron el presupuesto de los bomberos en esa zona, se lo cortaron en mitad. ¿Para qué? Para proteger a los inmigrantes criminales que han entrado a violar y a hacer cosas, para soltar a los criminales con los jueces y los fiscales, los fiscales y los supuestos líderes de la justicia financiados por el criminal de George Soros, a quien Biden premió con la medalla más grande, ese criminal, hijo del diablo, proveedor y seguidor de los nazis. Que puedo hablarle profundidad de quién ese bandido es, y sus hijos que ahora están al canto de lo mismo, que financian todo lo y están metiendo dinero aquí en Puerto Rico para tumbar el gobierno. Y es lo mismo que está pasando en todo el mundo. Yo les quiero advertir bien claro esto en la noche de hoy. Hay que entender las cosas, hermano. Porque cuando venga ese terremoto, por eso la tierra tiembla y tiembla y no hacen caso. Por eso vienen estos fuegos y no hacen caso. Y no los está enviando Dios. Cuando Dios envíe lo que viene, se va a hundir todo aquello. Óigalo bien claro. Se va a ir la parte más grande al mar. Porque cuando la ira de Dios viene, esto no es la ira de Dios. Esto es una señal que es fruto de la condición que ha destruido la protección espiritual alrededor de esa parte de la California. ¿Por qué los desastres no pasan en la otra parte tanto como acá? Porque en la otra parte todavía queda vergüenza, todavía queda un poco del temor de Dios. Y queriendo terminar en esta noche, quiero decirle bien claro que este es el movido de la lucha espiritual. La gente está molesta por lo que ha dicho el presidente Trump una vez más. A los hermanitos y amigos, quizás mañana le dedico un poco más de tiempo de nuevo a lo de Panamá. Fuentes, alegadamente, fuentes fidedignas,
Están revelando lo que no le quieren dejar saber al mundo ni al pueblo de Panamá, lo que está pasando en el canal. Los chinos están controlando el canal. Fuentes de entero crédito están informando que los chinos están permitiendo, óigalo bien claro, lo primero que están haciendo es permitiendo que pase toda clase de droga, toda clase de armamento. Se habla de no solamente armamento, hasta armamentos nucleares y cosas de toda clase de destrucción que pasen por ese canal. La segunda injusticia es que quienes construyeron ese canal y ayudaron a Panamá fueron los Estados Unidos. Y como los chinos están tomando el control lentamente del canal, y los que deben en Panamá tener la vergüenza de controlar lo que está pasando ahí, están callados. Y hay un grupo, un par o dos o tres, especialmente individuos que han tenido el poder en Panamá, que odian a Estados Unidos y están influenciando para que esto siga, porque como va la cosa, de verdad, el canal está siendo una amenaza a la seguridad no solamente de Estados Unidos, sino de la paz mundial. Los chinos comunistas no tienen vergüenza, no tienen temor, no creen ni en Dios. Yo creo que no creen ni en Buda. Y ellos creen que no hay un Dios en el cielo. Y pensando esto con el presidente Varela, que fue el primero que empezó a meter los chinos en Panamá, y no estoy hablando del pueblo, la raza china, estoy hablando de los comunistas, y que fueron y que tenían planes de dejar de construir hasta la embajada en la canal, y que empezaron a meterlos allí. Y no digo que él sea el pleno culpable. El asunto es que hay un grupo poderoso en Panamá que odia a los Estados Unidos, que está vendido por los bienes que quieren tener, y no les importa que Panamá se destruya y que haya una situación y que se tenga que implementar la ley, la parte del tratado Torrijos-Carter, que el propio general, proveyendo esta partida de corruptos y de pillos y ladrones que quieren beneficiar su propio bienestar, se aprovechan posiblemente de una situación que piensan que nunca se va a entender el mundo, pero se dieron con un presidente, con un Trump, que es una figura que tiene inteligencia internacional de todo lo que está pasando. Y hay fuentes, alegadamente fuentes fidedignas, que están hablando de cómo se le ha ido entregando el control totalmente, el mantenimiento, y se ha ido dejando que hagan lo que les da la gana. Y luego, en una forma de venganza, en una forma abusiva e ingrata del tratado que se hizo con el que se fue a la tumba y murió, y que lo están enterrando en estos días, Jimmy Carter, pero que fue promovido por el general Torrijos, que veía esta traición y le dio inscrito en una de las condiciones que hay en el tratado, que si Estados Unidos viera que viene un peligro y que el canal fuera a caer en manos de enemigos, la seguridad de la nación se viera en peligro, tiene el derecho, según lo que Torrijos puso en su puño y letra, y fue por inspiración de él, que Estados Unidos retendría tomar el canal por cuestiones de seguridad. Y déjeme decirle algo bien claro. Esta cosa es peligrosa, hermano. Y hay que entender que lo que Trump le está diciendo es: pongan su casa en orden. No dejen que en forma o manera alguna, le entreguen totalmente esto a estos elementos que poco a poco han ido tomando el control, y que viciosamente para crearle problemas a nuestra nación de los Estados Unidos le han impuesto costos y pagos que son totalmente abusivos. Pero esta no es la primera vez. Si usted como panameño no entiende que la invasión que hubo en Panamá, y mi esposa estaba allí, cuando estaba George Bush como presidente, ustedes no se dan cuenta, no fue meramente por invadir y caer encima al general Noriega. Lo que sí había informes
de que había planes en medio de la situación que había. Y yo doy gracias porque la vida, yo ayudé a discipular y que ese hombre llegara a entender el misterio de Cristo y hasta la muerte. Y yo logré que pudiera perdón al país. Y logré, gracias a Dios, que los 25 años que gasté de mi tiempo visitándole y discipulándolo, se fue con el Señor. Pero en la condición que él estaba, que no estaba bien con Dios, había una amenaza de entregar el canal a Cuba. Y no fue la presencia de General Noriega lo que provocó la invasión. La invasión se fraguó y lo hizo la presidencia y el gobierno de Estados Unidos porque había una amenaza de que bajo la situación del gobierno del General Noriega, el canal iba a caer en manos de los cubanos, comunistas, enemigos de nuestra nación, que pusieron barcos rusos con misiles a 90 millas bajo el gobierno de John F. Kennedy. Y esto es verdad, que no se dice al pueblo. Y esto está haciendo para crear una histeria, para que la izquierda radical se levante en Panamá y luego dé un golpe al gobierno legítimo, que le doy gracias a Dios que el señor Nico Cortés, como fuera, ese señor mantuvo la estabilidad durante su tiempo y impidió lo que estaba comenzando a hacer Varela, que le estaba dando mucha entrada y mucha entrega de toda la autoridad en Panamá a los chinos. Pero en algún momento, en todo este proceso, lo que ha pasado, este peligro nos recuerda a la invasión. Cuando Bush invadió a Panamá, era porque bajo el gobierno entonces del general Noriega había una amenaza de que en esa revuelta, en esa situación que había, se le iba a dar entrada a que Cuba tomara el canal. Y entonces la razón no fue Noriega, la razón fue proteger al canal. Y luego se cumplió con el tratado tratado Torrijos-Carter. Pero Torrijos puso esa parte. Esa parte la puso Torrijos para evitar lo que está pasando ahora, que los últimos años, posiblemente detrás de la mente o del entendimiento y a espaldas de presidentes completos que quizás ingenuamente han cedido esto, aquello, pero no se dan cuenta que la mente marxista-leninista que mató a millones y millones bajo Mao Zedong todavía existe. Y que el verdadero enemigo, aparte de que es el diablo y el pecado, el verdadero enemigo mundial no es Rusia, no es Irán, aunque lo son. El verdadero enemigo que tiene toda la libertad del mundo se llama China comunista. Y tenemos millones de cristianos que están siendo asesinados y perseguidos por ese monstruo. Y quiero advertirle que el plan es dividir la amistad entre Estados Unidos y Panamá y rebelar a los jóvenes para crear una sección que el radicalismo de izquierda, comunista, ateo, tome el control del gobierno en Panamá. Crear este desasosiego. Lo que Trump está haciendo es advirtiéndoles el peligro que hay. Porque yo no creo que hay ningún interés verdadero de incumplir lo que se hizo bajo el mandato de Carter y el general Torrijos. Oremos por esto, hermano. Entendamos que en este mundo hay cosas ocultas que vienen a la luz. Dios le bendiga y vamos a orar por Venezuela. Porque la decisión final de Venezuela la va a tomar Dios. Mi consejo a la iglesia: oren, ayunen, reclamen la presencia de Dios. Mi consejo al pueblo es: clamen a Dios. No clamen a María Leonza, no clamen a la chinita, no clamen a los ídolos, a los muñecos, a los muertos. No clamen a Dios directamente. Y mañana ampliaré esto cuando hable de lo que pasó en Nínive. Clamen a Dios, porque entiéndase claro, y a los gobernantes y a los que lo están gobernando, que entiendan que es mejor la paz, y es mejor la humillación, y es mejor buscar una salida honorable y una salida de amor y de respeto para que Venezuela
no se hunda en un baño de sangre. Yo tengo fe que si los gobernantes y el pueblo no se ponen de acuerdo en una salida sabia, temerosa de Dios, y no se humillan ante Dios en general, y no estoy hablando sino generalmente, el que va a tomar cuenta es esto. Y esto me lo reveló Dios cuando por primera vez pisé a Venezuela, en 1970, cuando llegué, 72, cuando llegué a Venezuela. Y allá en Ciudad Puerto Ordaz, una noche, predicando, yo vi la imagen de un ángel, estando en la tarima, un ángel gigantesco que un pie pisaba el Caroní y el otro pie pisaba el Orinoco. Y unía las dos partes, pero por la maldad que había en el pueblo de paganismo, idolatría y cosas que vendrían en el futuro, injusticias, odio, rencor, pillería, corrupción, brujería, santería y toda esa idolatría. Lo que vi en el 72 me dijo, por lo que pasará en esta nación a través del tiempo, el abuso, no solo de un gobierno, de todos los sistemas que han habido, la corrupción que ha habido, la idolatría, el paganismo, mi gracia se apartará y me veré obligado, dijo el Señor. Mira el ángel que está ahí, yo lo veía, con una espada en la mano, la espada del juicio, porque Venezuela, si no se pone de acuerdo y la arreglan ustedes, humillándose ante Dios, Dios lo va a arreglar. A lo bueno o a lo malo, Dios va a arreglar esto, porque Dios llora por el sufrimiento del pueblo venezolano. Yo quiero ir en las próximas semanas a orar con el pueblo. No voy a intervenir en asuntos ni me hable de política. Voy a ver cómo podemos llevar al pueblo a un encuentro con Dios. Cómo podemos llegar a reconciliar al pueblo. Cómo llegar al arrepentimiento, porque todos tenemos algo de que arrepentirnos. Y a ver cómo puedo influenciar con el poder de Dios. Comienzo una gira que va a empezar y terminará cuando esto suceda. Como aquí el 1 de septiembre vamos al gran encuentro de clamor por Puerto Rico y por nuestros hijos. Y vamos a hacer una serie de clamores. Eso es el 1 de septiembre a las 12 del mediodía en Puerto Rico. Pero vamos a hacer una serie de clamores en todo el país por la paz, al gran encuentro, el clamor por la paz, la reconciliación y la restauración de Venezuela. No voy a parcialismo político, voy a mediar por paz, para que la violencia desaparezca y haya un encuentro con Dios. Y voy a ir. Y el ministerio no tiene recursos para hacer esto que voy a hacer. Hoy preocupado el coordinador en Venezuela me dijo, no tenemos los recursos. Y yo le dije, yo empecé con $86 en mi bolsillo cuando salí del seminario a predicar a América Central y América Latina. Dios me dará para el pasaje. Dios me dará para mantener mi familia aquí el tiempo que tenga que estar allí. Y Dios me dará para mover todo lo que tenga que mover en Venezuela para llegar al pueblo. Y si así Dios lo permite, la puerta tendrá que abrirse. Y yo lo único que digo es que yo voy en el nombre del Señor. Me han dicho que no vaya, me han dicho que esto no. Yo voy porque yo sé que yo llevo 50 y pico años amando a ese pueblo. Y si yo puedo reunir tan siquiera pastores para darle fe, darle ánimo, no para revolcar en odio a nadie. Si puedo sentarme con el presidente o con María Corino o con el presidente, hablo con quien sea con tal de que pueda reprender la violencia, el odio y el paganismo y llevarlos a un encuentro con Cristo. Porque Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y si ha habido un tiempo que todo lo que tuvimos lo invertimos en Venezuela, en Colombia, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Belice, en Costa Rica, muy poco, pero estuvimos allí. En Ecuador, en Perú, en Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Bolivia, en los Estados Unidos,
en la República Dominicana y hasta donde llegué, hasta los confines de la tierra donde Dios me permitió. Ahí está todo lo que pasó por nuestras manos. Y el Señor me dijo, de mis riquezas en gloria te supliré. Yo les quiero que ustedes oren. Primero para que Dios me dirija, mi familia quede bien aquí y yo pueda entrar a Venezuela. Tengo que coger 3 aviones para poder llegar por la situación que hay hoy. Hoy estuve en la agencia, no sé cuánto va a costar el pasaje. Dios me dijo, yo lo proveeré. Y si Dios toca a alguien, como has hecho otras partes, y los recursos Dios tocará voluntariamente. Yo no necesito mendigarle, ni rogarle, ni decirle, si Dios lo ha tocado, ore por nosotros. Si Dios le pone en su corazón cooperar con este viaje, salga de su corazón. Puede enviar un cheque o giro postal a clamor a Dios. Porque por lo menos, yo creo que 3 semanas, antes de 3 semanas yo salgo para allá. Antes de finalizar este mes de enero. Puede usar el ATH móvil, teléfono 1787, quizás posiblemente no tenga que usar el 787-475-7576. 475-7576. Pero lo más importante es la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Que Dios les bendiga. Padre, sana, libera, trae paz a Venezuela. Que el día de mañana sea un día, Señor, que todo depende de la actitud del pueblo. Que se entiendan, que lleguen a un acuerdo. Porque si no, tú eres el que va a meter la mano. Y tú vas a hacer temblar a Venezuela desde la Guyana hasta la cordillera andina. Si no dejan esta guerra, y no se termina este infierno, Venezuela es de Dios. Y Dios es el que va a poner su mano. Y Dios es el que va a arreglar este asunto, a la buena o a la mala. Y como me dijo Dios ese día en Puerto Ordaz, la mano que aguanta la mano del ángel con la espada del juicio es la mía. Pero cuando yo quite mi mano, Venezuela temblará como nunca antes en la historia de Venezuela y de América. Y caballanda vaya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y California y Estados Unidos vayan poniéndose para lo suyo también. Porque la cuenta la va a pasar Dios. A los que me oyen que están descarriados, a los que están apartados, vuelvan al Señor. Mire, ya es la hora del juicio. Dios le bendiga grandemente y que Dios haga el milagro en su vida. Como de costumbre, gloria a Dios. Como de costumbre, esto se va a editar y va a pasar por la cadena de la medianoche. Así que déjeme ver aquí. Carlos Rangel lo está viendo. Yolanda Ramos, gloria al Señor. René Hidalgo, que Dios, ¿qué le parece la situación actual de Venezuela? Saludos desde Valdivia, Chile. Ya usted oyó lo que dijo el Señor, lo que yo dije. Ángel Torres, Dios te bendiga. Leti Soúnico también nos está viendo. Gloria a Dios. Sandra González, Dios le bendiga. Silas Surk, Dios le bendiga. Francisco González dice Dios le bendiga. Henry Bay dice Dios le bendiga. Nos está viendo Luz M. Fernández, bendición desde Carolina, Puerto Rico. Emi Marte, buenas noches desde la República Dominicana. Desde la República Dominicana. Radio Jesús al Mundo nos está viendo. Y Chile, pues Dios tiene planes con Chile. Estaremos hablando tan pronto pueda ir a Santiago, lo haré, pero amo ese país. Dios te bendiga. La gente de Jesús, Radio Jesús al Mundo en Chile. Dice aquí Francisco Gómez, Dios le bendiga abundantemente. Sandra González,
Henry Bay, Luz M. Fernanda desde Carolina, Puerto Rico. Bueno, vamos a ver por aquí. Saida Monroy, Dios le bendiga. Desde Chile, siervo de Dios, bendiciones. Emi Martí, Reski, sus prédicas me edifican mucho. Usted es un pilar en el Evangelio de Latinoamérica. Desde República Dominicana, Edwin Torres también. Vamos a ver. Frances Espinal, Dios bendiga, evangelista. Edwin Torres, Dios te bendiga. Lidian Cordito Soto, feliz año nuevo para usted y su familia. José Gabriel Márquez Burgo, bendiciones. Dick Jim de la Rosa, pido oraciones por mi familia que estamos ready para el rapto, que estemos ready para el rapto. Si pudiera comentar sobre el nuevo virus de China que dicen alerta mundial. Hermano, lo único que le voy a decir es que en los últimos días van a haber plagas. Pero creo que los chinos quieren cejar el mundo otra vez. Quieren hacernos el mismo engaño de la última vez. Pero de eso, si me recuerdo, mañana ampliaré. No creo en la propaganda chino, que es todos los años va a haber virus, va a haber cosas. Tenemos que cuidarnos, ser higiénicos. Pero hermano, cuídense lo que viene de China. Los chinos son buena gente, los que son malos son los que lo gobiernan, que son unos infernales instrumentos de Satanás. Francis Espinal, Dios le bendiga a mi hermano. Edwin Torres, Lilian Cordero Soto, dice bendiciones para usted, feliz año nuevo. José Gabriel Márquez Burgos, también. Déjame ver por aquí. Bueno, yo creo. Ya dije de esto. A ver qué más hay aquí. Israel Burgo. Bueno, Saida Fonseca, Dios te bendiga. Saludos a Virgilio y a los nietos y a los hijos. Que Dios los cuide, los quiero mucho. Dios les bendiga. Israel Burgos también. Julia Rosado. José Cheo Maisonet. Dios te bendiga. Este es uno de los grandes columnas de clamor. Sabe que este fue el único hombre que Dios lo bendiga. Que, oye, Cheo, recuérdate que me entregaste un manual de cómo yo que soy el autor, el instrumento de esto, nunca se me ideó hacer un manual, pero tú lo sabes y si sabes recordarte, dámelo. En una inundación, es increíble, a 17 pisos altos, una inundación, se perdió todo. Dios te bendiga, Cheo, te vemos en clamor. Y en la reunión que viene, Saida Fonseca, Israel Burgo, Julio Rosado, Ivette Cancel, Cela Rosa, Jenny Haggerty, Juan Martín. Dios le bendiga mucho, varón de Dios. Excelente mensaje. Sandra Ray, comentar. Dios le bendiga, hermano Rasky. Bueno, Efraín Alexis Sosa, evangelista Ricky Torres, Dios te bendiga, estás allá en Orlando. Ivette Cancel, bendiciones al cielo. Celi Rosa, presente, Dios le bendiga. Juan Martín, Dios le bendiga, nos dice Sandra Rivera, Efraín Alexis Sosa. Bueno, aquí hay un montón de gente que no hemos leído. Vamos a leer evangelista, por aquí lo vimos. Bueno, vamos a ver. El barbero todavía está ahí todas las noches. Los barberos tenemos que ir a recortarme por allá ya mismo. Joey Silva. La barbería de Joey queda a cruzar la calle del Banco Popular, donde está cerca ahí, cuando viene la carretera que sale de 167, que cruza, creo que sobre eso es el corte de Jamón Luis, eso, hay cosas, ahí está el Banco Popular, ahí está todo eso, y antes de eso, pues está a la 167, aquí en Bayamón. Norma González, Juan Martín, Dios les diga mucho. Varón de Dios, excelente mensaje. Dios le bendiga, hermano Raquel, familia, cubra con oraciones, fluye. Dice aquí. Vamos a ver. Oh, gloria a Dios. Bueno, yo creo que ya sigue apareciendo gente aquí. Emi Martí, Zelda Crespo, Ana Rodríguez. Bueno,
Ada Marrero, Miriam Rivera, Elizabeth Méndez, Carmen Delgado, Luis Antonio González Ríos, René Hidalgo, saludos desde Chile, de Valdivia, Chile, Dios les bendiga. René Hidalgo, de Valdivia, Chile, Venezuela, mañana se decide su futuro. Eso es lo que escribe René Valdivia. Veremos a ver. Yo creo que el futuro lo va a decidir Dios con el pueblo, cuando el pueblo se decida a honrar a Dios de corazón y se aparte de todos los ídolos y todo el ocultismo que hay. René Hidalgo, 10 de enero. Oremos para que mañana haya paz en ese país. René Hidalgo, hay que orar por Venezuela. Esa es noticia actual. Gracias, René. Gloria del Valle, Yolanda Ramos. Oh, gloria a Dios. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos. Luis Antonio González Río, orar por Venezuela, Argentina, Chile, Israel. Soy Nemí Morales. Dios le bendiga. Hasta mañana a esta misma hora. Y no se olvide que a las 12 de la noche, por el canal 54 de DIS, 54 de Liberty, por unored.com, marcando ahí CDM Internacional, @yahoo.com, va a yahoo.com. Ahí puede ver el programa de la medianoche grabado en los estudios de la Cadena del Milagro. Hasta mañana a esta misma hora. Y este programa luego se verá en la emisora también, porque lo vamos a editar.